Efesios capítulo 3. Vamos a continuar con nuestro estudio en el capítulo 3 y vamos a ir al versículo 1 de Efesios capítulo 3. ¿Lo tienes ahí? Déjame platicarte algo. Antes de que la tecnología estuviera tan avanzada como está ahora, y antes de que hubiera tantas cosas, y en la época en la que la Coca-Cola era la Coca-Cola, o sea, todo el mundo tomábamos Coca-Cola y teníamos nuestra botella de 2 litros de cristal en la mesa, y era la cosa más impresionante. Se decía que esta compañía tenía la receta secreta de la Coca-Cola en una bóveda de alta seguridad. Era una bóveda infranqueable, impenetrable, donde el secreto de la Coca-Cola estaba a salvo de toda la competencia. Otras compañías habrían pagado millones y millones de dólares por la receta secreta de la Coca-Cola, pero si hubieran hecho eso, pues si el secreto se hubiera sabido, habrían destruido el imperio refresquero, ¿verdad?, que popularizó a Santa Claus y toda la mercadotecnia en el mundo entero. Pero cuando oímos cosas como esas, yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros sabe guardar un secreto? ¿O cuántos de nosotros realmente buscamos por todos los medios habidos y por haber, por descubrir un misterio? Y de pronto ves películas como la película de JFK y vamos a ver quién mató a Kennedy. O de repente lees libros como La noche de Tlatelolco, donde queremos develar qué fue exactamente lo que sucedió el 2 de octubre de 1968. Tantas cosas, tantos misterios. Pero encima de todo esto, el misterio más increíble de la humanidad, la pregunta que nos hemos hecho generaciones tras generaciones de seres humanos: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué hay después de esta vida? ¿Hay algo detrás de la muerte? Tantas cosas, tantos misterios, hasta que a Dios le complace revelar el misterio. De manera que esta mañana vamos a estudiar Efesios y vamos a aprender acerca de este misterio. Vamos a aprender qué es lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de eso. Entonces acompáñame a Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 13. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos has llamado esta mañana a venir a escuchar de ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que salgamos de aquí transformados, vitalizados, que avives el fuego que has puesto en nuestro corazón para servirte y amarte con más fuerza. En el nombre de Jesús. Amén.
Mira, Pablo comienza esta sección de su carta con las palabras "por esta causa". Y eso nos va a explicar un poquito acerca del misterio, el misterio escondido desde los siglos, y nos va a explicar un poquito acerca de la promesa de la que somos partícipes todos los que estamos en Cristo. Pero antes de entrar al misterio y antes de entrar a la promesa de la que nos está hablando, vamos a acordar un poquito de lo que nos predicó el pastor Beto hace un par de semanas en Efesios 2, y él nos estaba hablando acerca de la reconciliación. Nos hablaba de esas divisiones que había entre judíos y gentiles, ¿recuerdas? Nos hablaba cómo Pablo usa palabras como advenedizos, ajenos de la promesa, lejos, un muro de separación, extranjeros, enemigos, enemistad, tantas cosas. Y aunque el pastor Beto nos explica todo ese tremendo grado que había de desprecio hacia los gentiles por parte de los judíos, a lo mejor tú y yo no podemos entender lo que eso era. Y no podemos entenderlo porque no estamos en una comunidad de judíos como gentiles. No hay manera de que experimentemos ese rechazo social que ellos sentían en aquel tiempo, y especialmente algo tan sensible como las cuestiones espirituales, un rechazo en las cuestiones de Dios. Imagínate, por ejemplo, que llegaras a la iglesia y te dijéramos: a ver, momento. Todos los que son nacidos en La Paz pueden pasar y sentarse aquí en el airecito acondicionado, en lo duro del calor, pásenle, siéntense, ustedes son familia, son allegados, primera fila. Y los extranjeros, los arribistas, los fuereños, los arrimados, los que sean de cualquier otra parte que no sea La Paz, allá afuera en la calle, donde alcancen a oír, por favor, debajo del sol, ahí van a escuchar el mensaje. ¿Cómo te sentirías? Yo soy de Todos Santos, ¿puedo? No, afuera. Wow. ¿Te imaginas? Qué tremendo, ¿no? Imagínate qué harías. Nomás de pensarlo, dices, si no soy pajeño, me puse una pata salada, para afuera. Tómala. Has de sentir horrible, has de sentir así como que, ¿qué va a pasar? Ahora, estamos hablando de venir a Dios. Estamos hablando de que la única esperanza que tenemos los hombres era limitada. Y si piensas en un nivel más abajito, si piensas a lo mejor en un nivel más cercano a ti, a tu corazón, en uno mismo, muchas veces somos así. Somos así con las personas en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, con aquellos que son más allegados a nosotros. Si no piensas como yo, les decimos, por ejemplo, a alguien: ¿sabes qué? Si tú no crees lo mismo que yo, si tú no piensas como yo, eres un terco, eres un obtuso, no quiero hablar contigo. O a lo mejor les denigramos de alguna manera en la que nosotros nos colocamos en pedestales y venimos a aquellos allegados a nosotros y decimos: ay, o sea, por favor, ¿quién sabe por qué no te das cuenta si eso es tan obvio? Y estamos poniendo un muro y estamos creando una división entre aquellos que están cerca a nosotros. ¿Te has puesto a pensar por qué peleamos tanto con la gente a nuestro alrededor? ¿Por qué peleamos tanto con aquellos a quienes verdaderamente amamos? Escucha lo que dice Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Al final, siempre cae en lo mismo.
la soberbia, el sentirnos mejores, el sentirnos mayores que los demás. Pero si lo pensamos, es algo muy sutil. Mira, mucha gente a lo mejor dice, no, pues yo no me siento mayor que nadie. No es cierto, yo no me siento mejor que nadie. Pero cuando le dice a alguien, así no. Ya le dijiste tonto, ya le dijiste no puedes, no sabes cómo, hazte un lado inútil, deja que yo te enseñe cómo se hace. ¿Te das cuenta qué sutil es? Es algo tan sutil. Pero entonces viene Dios, el Todopoderoso, la última Coca-Cola del desierto. ¿Qué digo la última Coca-Cola? El oasis, el desierto mismo, el Todopoderoso, el creador entero de las estrellas, el diseñador de ese entretejido conjunto de moléculas que nos forman, el sustentador del átomo y de los electrones, el amo del universo. Ese Dios viene y se hace como una de sus criaturas y viene a servirnos, y viene a reconciliarnos con Él, y viene a humillarse. ¡Wow! Escucha lo que dice Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese ser todopoderoso, ese Dios que podría obliterar, que podría destruir completa y absolutamente a toda la raza humana, se humilla a sí mismo y nos viene a reconciliar a ti y a mí con Dios. Y más aún, no nada más nos reconcilia con Dios, sino como ya hemos visto en Efesios en estas semanas, nos da un montón de cosas, nos da vida eterna, nos hace herederos de todas sus riquezas, nos hace receptores de sus bendiciones, nos adopta en la familia de Dios, nos limpia de todo pecado, nos restaura y nos da su Espíritu Santo. ¡Wow! Por eso dice que ese mismo sentir tiene que estar en nosotros. Yo no sé qué te hizo tu papá, yo no sé cómo te ofendió tu esposa o tu esposo, yo no sé qué te hicieron tus hermanos por lo cual no les hablas desde hace 20 años, pero créeme, lo que sea que te hayan hecho, palidece en comparación con lo que nosotros le hemos hecho a Dios, con la manera en la que nosotros hemos ofendido la santidad de Dios. Y Dios nos ha perdonado. Dios no nos ha dado nuestro merecido. Nos ha dicho, ¿sabes qué? Te perdono, te limpio, te transformo. Nos da, además de eso, una recompensa que nunca nos habríamos podido ganar aunque nos hubiésemos empeñado con todas nuestras fuerzas, aunque fuéramos las mejores personas del mundo. ¡Qué increíble Dios tenemos! Por eso Jesús le dice a sus discípulos en Juan 13, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si eres un hijo de Dios, tienes que aprender a ser como tu Padre que está en los cielos y reconciliarte con aquellos que te han ofendido y reconciliarte con aquellos que te han lastimado. Destruye tu soberbia, destruye el rencor, destruye la amargura, ama como Dios te ha amado. Déjame decirte algo, solamente la gente que se siente acá arriba es la gente que cae hasta el suelo, pero la gente que está abajo no puede caer más abajo. Humíllate, dale gracias a Dios, no te sientas el papas fritas, baja el ego hasta abajo. Porque entonces no hay más nada que derrumbar, no hay más nada que pisotear. Y sabes algo, encima de todo lo que te acabo de platicar, Pablo les acaba de explicar todo esto que te estoy explicando a los efesios y para colmo les dice algo tremendo.
Los judíos tenían el templo como lo máximo. Los gentiles tenían el templo de Artemisa y de Diana como algo impresionante. Y viene Pablo y lo que les dice es, ¿sabes qué? Dios no nada más nos ha reconciliado, Dios no nada más nos ha perdonado, Dios no nada más nos ha limpiado todo este tipo de afrentas, sino que nos ha hecho una sola familia, gentiles y judíos. Pero lo más grueso de todo es que te ha hecho a ti y a mí el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios Espíritu Santo viene a morar en nosotros, hace su morada en cada uno de los creyentes por medio de Cristo Jesús. ¡Wow! Yo me estoy adelantando, pero ahorita te lo voy a explicar. Mira el versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, por andar predicando precisamente esto, por andar predicando estas cosas estoy preso, es lo que está diciendo. A los judíos no les hizo nada felices que Pablo dijera que la circuncisión ya no era nada, que la ley ceremonial ya no les servía de nada. Pablo estaba atentando contra su estructura de creencias, estaba atentando contra la fe de los judíos. ¿Tú crees que estaban felices? Para nada. Entonces, cuando el apóstol escribe esta carta, ya tenía unos 5 años en prisión. 5 años sin gozar de la libertad, para que tú y yo pudiésemos escuchar la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cuáles son? Mira el versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio. Y déjame te explico que cuando la Biblia habla de misterio, no está hablando de algo misterioso. No, está hablando de algo que antes estaba oculto, pero que ahora Dios lo ha revelado. ¿Ok? Algo que antes no se comprendía, pero que ahora Dios lo ha dado a conocer a sus hijos. Una verdad oculta en el pasado y que ahora es revelada a los que son parte de la familia de Dios. Mira lo que dice. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se ha dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Pablo. Ya, por favor, dime cuál es el misterio. Ay, nos la hace de emoción, ¿verdad? Digo, Pablo. Wow, déjame te digo algo. Tú y yo vivimos en un tiempo privilegiado en la historia. Privilegiado. Hebreos 1 dice que en otro tiempo Dios habló por los profetas. Y Primera de Pedro dice que esos profetas indagaron y estudiaron y trataron de entender cómo eran estas profecías, en qué tiempo se aplicaban, para qué, de qué estaba Dios hablando. Y no entendían, no les caía el 20. ¿Por qué? Porque Dios no lo había revelado el misterio. Nunca en toda la historia de la humanidad el mensaje de redención fue tan claro como lo es hoy en día, como lo es en nuestra generación. Ni Moisés, ni Elías, ni Daniel, ni siquiera Juan el Bautista habían entendido el misterio del que Pablo nos está hablando. El mensaje del Evangelio estaba como piezas de rompecabezas repartidas en una mesa y no sabes, no puedes ver la imagen, no sabes de qué se trata. Ni siquiera los ángeles, ni siquiera los demonios entendían este misterio. Por eso dice el apóstol Pedro que los ángeles anhelan mirar estas cosas. Por eso los demonios venían con Jesús y le decían, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A qué has venido? Porque a nadie le había caído el 20 de lo que Dios estaba planeando, porque no había revelado el misterio. ¿Cuál es el misterio? Cha. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. No nada más los judíos, sino también los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Somos partícipes de la promesa de Cristo Jesús. ¿Cuál promesa? ¿Ves? Nos la hacen de emoción.
¿Cuál promesa de Cristo Jesús? Al principio del libro de los Hechos, cuando Jesús asciende al cielo, escucha lo que les dice Jesús a sus discípulos. Les dice que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y al principio de Efesios, de esta misma carta, Pablo ya nos ha hablado de la promesa. Mira lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el misterio es que tú y que yo somos herederos de todas las cosas de Dios. Somos parte de la familia de Dios, pero también somos participantes de su Espíritu Santo. Ese maravilloso Dios que se reveló a Moisés en la zarza ardiente y que luego manifiesta su presencia en la exclusividad del tabernáculo o del templo, en donde solamente un hombre, una vez al año, podía entrar a la presencia de Dios a pedir el perdón de los pecados por todo el pueblo. Ese Dios todopoderoso ha venido ahora a morar en nuestros corazones. ¡Wow! ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:19. Esto tiene implicaciones tremendas, hermanos. ¿Qué dirías si uno de los hermanos dijera: oiga, pastor, queremos que nos preste la iglesia para la graduación de un colegio privado, una universidad privada aquí en la ciudad? Pues van a traer sus luces y su música y su ponchis y van a tomar alcohol hasta las 5 de la mañana y a fumar, en el mejor de los casos, tabaco y esto va a estar chiquitiguao. ¿Qué dirías? Dices, ¿cómo se les ocurre, verdad? Estamos hablando del templo. Este lugar no es un lugar para ese tipo de cosas. No podemos, no debemos, ¿verdad? Nos escandalizaríamos. Y ese es el punto exactamente de 1 Corintios. Parte del misterio del que Pablo nos está hablando es que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo entonces podemos vivir como si Dios solamente viniera a este lugar el domingo y hacer lo que nos dé la gana el resto de la semana? No podemos, no debemos. Somos el templo del Espíritu Santo, quiere decir que Dios está en mí y conmigo a donde yo voy. Cuando voy a la escuela, Él va conmigo. Cuando voy al trabajo, Él está conmigo. Cuando estoy en mi casa viendo la tele, Él está conmigo viendo la tele. Porque yo soy ahora el templo del Espíritu Santo. Tenemos el precioso privilegio de ser morada del Espíritu Santo. Dios en nosotros. Wow. Pero déjame decirte algo, el misterio y la promesa no nada más incluye esta tremenda verdad, sino que escucha lo que dice Hechos 13:32. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, es decir, a nosotros, resucitando a Jesús. ¿Cuál promesa? Aquí mismo en Efesios, en el capítulo 2, Pablo nos habló de la promesa del pacto, la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis, que por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Está hablando de la salvación. Está diciendo que tú y yo somos copartícipes de esa maravillosa salvación que Dios nos da por medio de Cristo. Entonces, fíjate qué tremendo lo que estamos aprendiendo. Ahora, miles de años después de la ley, miles de años después de los profetas, Dios ha revelado el misterio
por medio de los apóstoles, y tú y yo somos beneficiarios de eso. Que ahora somos parte de la familia de Dios, que ahora somos partícipes de las inescrutables riquezas de Cristo, que su Espíritu Santo mora en nosotros y que en medio de todas estas cosas Dios está formando un pueblo del que tú y yo somos parte. ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Yo a veces me pregunto, Señor, ¿por qué yo? Hay tantos hombres mucho mejores que yo, hay tantas personas mucho más buena onda que yo, hay tantos esposos mucho más lindos que yo, tantos padres menos enojones, menos gritones, tanta gente más linda, tanta gente más amable. ¿Por qué yo? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué nosotros estamos llenos de envidia, estamos llenos de celos, estamos llenos de pleitos? Y el Señor dice, no. Estabas, pero Dios te ha limpiado, Dios te ha transformado, Dios te ha dado vida, Dios te ha llenado con su Espíritu Santo, Él lo ha hecho. Dice el versículo 11, conforme al propósito eterno en Cristo Jesús. Pablo dice, soy menos que el más pequeño de todos los santos, pero me fue dada esta gracia. Es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. ¿Para qué? Mira el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Voltea con el que está a tu lado, por favor, y dile, tú eres la obra de Dios. Díselo claro para que lo entienda. Tú eres la obra de Dios. Tú eres el discurso. Tú eres el monumento. Dios hizo todo esto para que tú y yo, para que nosotros seamos el reflejo de la sabiduría, de la gracia, de la misericordia de Dios. Por eso dice la multiforme sabiduría, que tiene muchas formas. ¿De qué nos está hablando? Es como un intrincado patrón de colores, de formas, de volúmenes, del cual tú y yo somos parte. Imagínate la sabiduría del Dios omnisciente, la iglesia de Dios, tú y yo, unidos en Cristo Jesús, el misterio que la gente no comprendió durante generaciones, que esclavos y libres, que hombres y mujeres, que judíos y gentiles, que blancos y negros, que ricos y pobres, que poderosos y débiles, que hombres rotos y descompuestos sean restaurados y sean unidos y sean puestos todos juntos en una hermosa familia, donde no importa el trasfondo del que vengas, donde no importa de dónde te ha sacado el Señor, sino que importa la maravillosa gracia de Él y su gloria. Y es en la iglesia donde cada ladrillo, cada uno de nosotros, damos a conocer a ese Dios impresionante. Y lo damos a conocer al mundo, y lo damos a conocer a los principados y a las potestades en los lugares celestes, a los ángeles, a los demonios, al mundo espiritual. Por igual, todos ven con asombro el misterio de la iglesia. Por eso Pablo está en la cárcel. Y por eso Pablo escribe estas líneas, inspirado por el Espíritu Santo. Y puede decir, mira, podemos tener acceso, podemos estar seguros, podemos tener confianza. ¿Por qué? Porque somos la obra de Dios. La Biblia dice que somos la novia del Cordero, que somos la novia de Cristo. ¿Qué haría el Señor por su novia? Si eres la novia
del Dios Todopoderoso. ¿Tendrás seguridad o no? Escúchame, por favor. Dios nunca va a permitir que su iglesia, que es la encargada de dar a conocer al mundo las maravillas de nuestro Dios, Dios nunca va a permitir que seamos arrebatados de su mano. ¿Estás ahí? Podemos tener seguridad, podemos tener acceso a Dios, nuestro Redentor, nuestro Padre Celestial. Por eso dice Pablo, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Mira, con esto termino. Nunca antes el pueblo de Dios había entendido el plan completo de Dios. Ahora nosotros sabemos el plan y sabemos hasta el final de la historia que Cristo viene como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el vencedor, y que va a regresar por su iglesia y que vamos a reinar juntos por toda la eternidad. Aunque ahora por un poco de tiempo tengamos que padecer, a veces afrentas, a veces tantas cosas. Pero esta semana te invito a que recuerdes las palabras de 2 de Corintios 12:9. Cuando Pablo escribe, me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice el apóstol, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Qué maravillosa gracia, Señor. Qué gran privilegio nos das al tomarnos en tu mano, al limpiarnos, al rescatarnos, al hacernos parte de tu familia, de tu pueblo, porque has constituido, Señor, una nación santa, un real sacerdocio entre judíos y gentiles, entre hombres y mujeres, entre esclavos y libres, entre ricos y pobres, entre poderosos y débiles, para tu gloria, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos vivir en este tiempo y por poder conocerte de esta manera tan especial. Gracias, Dios, por guiarnos en tus caminos. Ayúdanos como iglesia a poder ser ese multiforme reflejo de tu gracia y de tu sabiduría. Ayúdanos a amarnos profundamente unos a otros y ayúdanos a hacer todo lo que tú quieres que seamos. Bendice a aquellos que están pasando por necesidad, dificultad en su familia, Señor, tribulaciones. Fortaléceles, Padre. Ayúdanos a encontrar esa fuerza, esa paz, esa dirección que solo tú puedes darnos. Y gracias, Señor, nuevamente gracias por tu amor y tu misericordia. Exaltamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén.